Decidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se ha entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Y le dijo: tú lo has dicho. Amén. Venimos en palabras de oración. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, vengo delante de tu presencia, Señor amado. Primero que nada reconociendo que no soy nada ni nadie delante de ti, ni de estos hombres, Padre, ni de estas personas que están aquí, Señor amado. Pero yo solo vengo pidiendo misericordia, Dios mío eterno, y pidiendo tu Espíritu Santo que sea el que hable, Dios mío eterno. No me dejes dañar a ninguno de mis hermanos, no me dejes, Dios mío bendito, lastimarlos, Padre. Que sea tu palabra, Señor, para edificar, corregir y edificar nuestras vidas, Señor amado. No permita, Dios mío bendito, que haga una herida en mis hermanos, Señor eterno, sino ayúdanos, Señor amado, a que la palabra nos sirva para seguir adelante, para entregarnos a ti, Dios mío. Y reconozco que es a mí quien me habla primero, Señor amado, luego mis hermanos, Señor, delante de ti, Señor amado. Ayúdanos, Señor, con tu misericordia, con tu Espíritu Santo, Señor eterno, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios mío. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor eterno. Amén y amén. Quisiera meditar este corto mensaje. Como platicamos al principio, yo no soy de extenderme tanto, bajo un tema que les va a parecer curioso quizás, pero les voy a explicar que el tema no tiene que ver con nada ni nadie para señalarlo. El tema se llama Judas. Entonces, pero si se siente identificado es el Señor. No voy a creer que yo vengo a prepararle un mensaje solo para criticarlo a usted, ¿verdad? Claro que no, gloria a Dios. El motivo por el que traigo este tema, quizá un poco curioso, como les digo, es porque realmente el Señor trató mi vida con este tema. Y empecé a indagar, digo, y me pongo: ¿cuánto sabemos de este personaje que está en la Biblia? ¿Quién era? ¿Quién es este hombre? Porque todos, al escuchar la palabra Judas o Judas Iscariote, sabemos traicionero, el que vendió al Señor. Pero Judas era una persona común y corriente. Él no era el diablo hecho persona, era una persona común y corriente. Dice que se cree en una historia que era originario de un pueblo al sur de Judea, que se cree que era el único apóstol del área sur de Judea, que el pueblo se llamaba Keirot, y en las traducciones se cree que de ahí viene el nombre Iscariote, o sea que viene de Keirot. Pero Judas fue llamado directamente por Jesús para ser parte de los 12 apóstoles que andaban con él. Y no solamente fue llamado por el mismo Jesús, sino que también tenía uno de los cargos más importantes dentro de ese pequeño grupo, que era llevar los tesoros. Entonces vengo yo y me pongo a meditar un poco en este personaje y digo: este hombre posiblemente era estudiado, posiblemente era inteligente, posiblemente tenía mucho que ver, mucho que para dar, y era quizás relevante, salía a lucir con sus palabras, cómo administrar. Quizás era una persona que quizás elocuente, que resaltaba en medio de aquel pueblo, en medio de aquellos discípulos, para que Jesús le depositara esta confianza o se le diera este papel tan importante dentro de los 12 apóstoles. Pero claro, Jesús, entendiendo que Jesús sabía lo que Judas iba a hacer. Judas también fue enviado por el mismo Cristo a reprender demonios, a hacer sanidades. Era el mismo que comía con el Señor del pan de la mesa. Entonces entendemos que cuando lo vemos desde ese punto de vista, Judas no tenía nada de especial o de maldad extravagante, por así decirlo, aparte de los otros 11 discípulos, perdón.
Judas era una persona común y corriente, a mi parecer, a mi vista. Y como les decía, estamos tan acostumbrados que al hablar de Judas, hablamos de la traición en persona, hablamos y ponemos aquel personaje tan malvado. Pero yo, a la luz de la palabra, yo veo un personaje como usted y yo. Simplemente. Jesús sabía todo lo que este hombre era, lo que Judas era. En Juan 12:6, en el Evangelio según San Juan, dice y expresa claramente que era ladrón y que se robaba de los bienes, de las ofrendas que recibía, de lo que él era tesorero. Dice abiertamente que él se lo robaba. Pero como les digo, y si vemos también a los otros 11 discípulos, cada uno a su manera tenía un defecto. Cada uno a su parecer tenía algo, como decimos, con que cojear o el defecto que señalarle. Entonces, vemos, por ejemplo, Pedro se cree que era bastante enojadito, ¿verdad? Se llenaba de ira rápidamente. Tomás era incrédulo. Santiago y Juan, algunos escritores los relatan como ambiciosos porque ellos lo que querían estar al lado del Señor en el reino de los cielos. Otros que habían allí dormilones que no acompañaron a Jesús en una vigilia. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, pero vemos que la maldad quizás del ser humano siempre va escalando. Y en este personaje luego escala da un escalón más, un paso más, y decide ir a los sacerdotes, aquellos que querían apresar a Jesús, y les dice: ¿Qué ofrecen ustedes? ¿Qué están dando para entregar a este hombre? Entonces aquellos hombres le dicen: pues estamos ofreciendo 30 monedas de plata. Ese valor de las 30 monedas de plata hoy en día, si medimos el peso, se supone que son como unos $1,200. O sea, el Señor lo vendieron aproximadamente por esa cantidad de dinero. Pero hay algo curioso, yo indagando un poco, que en esos tiempos de Jesús, incluso antes, esas 30 monedas de plata era como un significado recurrente para comprar un esclavo. Si usted tenía 30 monedas de plata, usted tenía la capacidad de comprar un esclavo para que estuviera a su servicio. Entonces eso nos deja mucho una enseñanza muy grande, que es que al Señor le pusieron un precio de esclavo. Pero realmente los esclavos del pecado éramos usted y yo. Los esclavos de aquella maldad que Cristo iba a pagar en aquel lugar éramos usted y yo. Ahora acompáñenme ahí mismo en Mateo 26, del 47 al 50. Dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y ancianos del pueblo. El que le entregaba les había dado la señal, diciendo: al que yo besase, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Lo vamos a dejar hasta ahí. Bueno, vamos a leer hasta el 50. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Y entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Aquí vemos en el momento en que realmente Judas le entrega a aquellos sacerdotes. Pero en el pasaje anterior que leímos, donde él le pregunta: ¿soy yo, maestro?, sabiendo en su interior Judas que ya había ido a consultar, que ya había ido a hacer el trato de las 30 monedas de plata, y luego cuando Jesús dice: uno de los que están aquí a la mesa me va a entregar, él ya había hecho ese trato y todavía tiene el valor y le pregunta al Señor: ¿soy yo, maestro? Y Jesús le responde: tú lo has dicho, o sea, tú lo estás afirmando. Y luego vemos que llega este momento donde Judas se entrega al Señor con un beso de traición, gloria a Dios. Pero analizando, como les digo, en ese momento en que Jesús es entregado, vemos también que los demás discípulos huyen.
Vemos a Pedro, que Pedro hacía poquito le había estado diciendo que lo amaba y que jamás lo iba a dejar, que le estuvo prometiendo, gloria a Dios, aquel amor inmenso, aquel amor incomparable. Le decía, mira Señor, yo no te voy a abandonar, yo no te voy a traicionar, yo voy a estar contigo. Y quizás probablemente fue el primero que salió corriendo. Y no solo salió corriendo, sino que también lo negó. Entonces, si analizamos la traición de Judas de entregarle con lo que los demás hacen, hacerse los desaparecidos, que no lo conocían, que no sabían quién es, y todos salen corriendo, para mí es un pecado similar, es una traición quizás del mismo peso. Entonces vemos y decimos, ¿y entonces por qué Judas? ¿Qué pasó con Judas? El problema de Judas es que él no regresó al Señor. Y el detalle de todos estos que huyeron, Pedro que lo niega 3 veces, fue que tuvo la oportunidad, tuvo quizá el valor temblando, pero de ir y siquiera darle una mirada al Señor. Y ahí con esa mirada Jesús le dijo, yo te perdono, no te preocupes. Pero Judas, el gran problema de Judas es que no regresó al Señor. Y esto es lo que nos sucede a nosotros. Como les digo, no vengo con la intención de herir a nadie, pero esto es lo que sucede en cada uno de nosotros. Gloria a Dios, hoy en día, que a veces cometemos el error, pero en vez de venir al Señor, tratamos de huir y ocultar el pecado. En vez de venir al Señor y decirle, Señor, mira, te he fallado, mira, he hecho esto, he pecado contra ti, he fallado en esta manera, he mentido, lo que sea, tan grande o pequeño que usted considera el pecado, la solución es venir a Cristo. Vemos en toda la historia, gloria a Dios, como Moisés, que le falla al Señor en aquel monte, que le desobedece y en vez de hablarle a la piedra, le pega 3 golpes. Vemos a Sansón, que era un hombre escogido desde el vientre de su madre, desde antes quizás. En ese momento es escogido y aquel hombre vive una vida de paganidad totalmente llena de pecado. Él cree que es porque es él, nadie le puede decir nada. Y Dios estuvo con él hasta cierto punto, le tuvo paciencia, pero en un momento la paciencia de Dios se tuvo que agotar. Y así vemos, por ejemplo, la traición que David le hizo a Uría, traiciones grandísimas delante de Dios, a un amigo, un hermano cercano de la vida. Y es una traición que uno dice, wow, ¿cómo es posible que David haya logrado el perdón a través de venir al Señor, pero de ese pecado tan grande que comete? A veces a nuestra vista hay pecados tan grandes que nosotros consideramos tan grandes que para muchos ya no tenemos perdón, que para muchos ya estamos en el lodo, que ya no podemos regresar al Señor. Pero la palabra de Dios nos muestra con claros ejemplos que la salida es venir y pedir misericordia al Señor. Aleluya. Cuando le da la sentencia a Jesús, no había nadie con él. Cuando está delante de aquel hombre Pilato, no había nadie. Camino al Gólgota, no había ni uno de los 5,000 que alimentó. No había ningún paralítico, ningún ciego que recobró la vista. No había nadie. Había alguien ahí que lo obligaron a ayudarle a llevar la cruz porque él ya no la podía. En la cruz menos había nadie ahí estando con él diciéndole, Señor, aquí estamos contigo para sufrir. Todos se hacían los que no lo conocían. En el momento de su muerte, él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, él se sintió lejos de Dios y aún en ese momento siendo Dios mismo personificado. Entonces vemos que hoy en día, gloria a Dios, vemos tanta maldad a veces, tantas personas en iglesias que creen que con un error que cometan ya no pueden venir al Señor, que con un pecado que cometan ya las puertas se les cerraron, que ya no es agradable, que el Señor ya no lo va a perdonar y deciden irse al mundo y destruir su vida.
Entonces podemos ver a la luz de la palabra que están equivocados. Podemos ver a la luz de la palabra que el Señor sí tiene misericordia si venimos delante de Él. El problema es que muchas veces también habemos tanta gente parados aquí en los altares hablando odio, hablando rencor, porque me han herido. Yo voy a hablar que este desgraciado ya no tiene perdón de Dios, pero ese es porque yo lo creo, porque a mí me duele, no es porque la palabra a mí me lo diga. La palabra nos aclara y nos dice que tenemos perdón si venimos al Señor y nos arrepentimos y nos alejamos del pecado. Aleluya. Todos hablamos mal de Judas, como les decía, por pecador y traicionero, pero no nos hace diferentes a él, no nos hace grandes personas, no nos hace tanta la diferencia. Si nos ponemos a recobrar en nuestra memoria cuántas veces hemos dejado al Señor, cuántas veces hemos abandonado su camino, a veces por un placer momentáneo, por un par de pesitos o por cualquier cosa insignificante. Claro, hay cosas en la vida, ¿verdad? Y no vamos a llegar a extremos, pero hay cosas en la vida que es necesario atenderlas. Pero el problema es que muchas veces andamos buscando excusas para no venir al Señor, para no venir a adorarle al Señor a un culto, gloria a Dios. Andamos buscando excusas en nuestra vida, en nuestro diario vivir, para no acercarnos al Señor. Y eso nos hace igual que Judas, honestamente, porque estamos dejando al Señor de lado por algo insignificante. Les voy a contar, como les digo, bien poco, quizás lo que traigo. Y el Señor trataba de una manera increíble este tema conmigo. Y no sé si a cuánto, creo que a poco, ¿verdad?, les gusta escuchar la música de los voceros de Cristo. Es música de cuerda, música antigua. Y poca música hoy en día cristiana se siente la presencia del Señor. Es bien poca la música que hoy se puede escuchar y uno decir, wow, están guiados por el Espíritu Santo. Y ellos tienen una alabanza bien hermosa que se llama así, la traición de Judas. Y un día en la mañana iba camino al trabajo, escuchándole en los audífonos, escuchando música de ellos al azar. Y de pronto sale esa alabanza y empiezo a escuchar aquella letra que dice: Judas, cuán grande fue tu maldad, ciego que no viste lo que hacías. No tiene precio tu maldad, exactamente, el hermano se la sabe. Y empieza a hablar y a señalar de la traición de Judas. Y hablando en esa alabanza, se viene algo a mi vida, a mi mente, una voz que me dice: ¿y si le cambiamos ese nombre de Judas al tuyo? Y bueno, inmediatamente me puse a llorar y le dije: Señor, perdóname, porque sí te he fallado y te he dejado por cosas menores que las que Judas te entregó. Y empecé a llorar ahí en el carro y le digo: Señor, te he dejado muchas veces, te he abandonado, te he cambiado por muchas cosas, por placeres, por mentiras, por engaños, por cuantas cosas de la vida, por trabajo, te he cambiado por bromas, por mentir, por quedar bien, por muchas cosas te he dejado. Y al mismo tiempo el Señor me dice, y si le preguntas esto a la iglesia, que si cambiamos el nombre en esa alabanza de Judas al nombre de cada uno, cuánta maldad no ha habido en nuestro corazón, o cuánta maldad no hay en nuestras vidas, que nos hace igual que aquel hombre que lo entregó. Porque el papel de Judas no era un papel cualquiera, era una profecía que venía de miles de años, que iba a haber alguien que lo iba a entregar. El papel de Judas era necesario para que usted y yo recibiéramos misericordia y el perdón de nuestros pecados. Pero la diferencia, lo que Judas no supo hacer, y es lo que yo les quiero decir en esta noche, es quizás la conclusión del mensaje, es que no haga lo que Judas hizo. Judas lo que hizo fue que se alejó del Señor, fue donde sacerdotes religiosos a preguntarle, a devolverles lo que les había dado, y ellos le dijeron: no, ve qué haces tú con tu culpa. Entonces Judas no tuvo opción y dijo: ¿qué hago? Me quito la vida, y se suicidó.
Y eso es lo que el Señor nos dice, que no hagamos lo mismo con nuestra vida, cuando pecamos, cuando fallamos, cuando nos sentimos lejos de Él. Tenemos que regresar a Él, al lugar seguro donde hay sanidad, donde hay misericordia. Aleluya. El Señor me decía eso, ¿por cuánto me has dejado? ¿Por qué? Escudriñate. ¿Por qué me han dejado a mí? Y me dice lo mismo, pregúntale a mi iglesia, ¿por qué me han dejado? ¿Por qué me han traicionado? ¿Por qué me han vendido? Y cuando yo hacía eso, les digo, casi paraba de manejar, pero no podía. Iba llorando en mi carro y digo, Señor, es verdad. Te hemos fallado tanto y tú siempre nos sigues teniendo misericordia. Pero el punto es ese, el punto real de nuestra vida. Es que seguimos siendo humanos, seguimos siendo personas como lo fue este personaje, Judas. Seguimos siendo personas. Lo único que no podemos hacer es hacer lo que él hizo, alejarse del Señor, no volver con su maestro. Yo le apuesto que si Judas vuelve con el Señor como lo hizo Pedro, recibe misericordia, y estuviéramos leyendo evangelios de Judas, estuviéramos leyendo muchas prédicas acerca de Judas, de bien decir que wow, que este hombre que recibió misericordia. El error de este hombre fue haberse alejado, no haber vuelto al Señor. Y cuando escudriñamos, como les digo, eso en nuestra vida, no nos hace diferente. Vemos muchos hombres, por ejemplo, Pablo era un hombre que perseguía, y uno puede decir, ¿qué perdón puede tener un hombre que mataba a los cristianos o que los perseguía para hacerlos sufrir, que se arrepintieran y dijeran que ya no siguen el evangelio? Uno puede decir, no, wow, alguien que hágase eso, ya no tiene perdón de Dios. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús mismo se le tuvo que aparecer y decirle, Pablo, me es necesario hacerte saber lo que es padecer por mi evangelio. Y Pablo pagó el precio por el evangelio. Él era perseguido, lo mataron muchas veces, pero el Señor le devolvía la vida. Pablo era un hombre que lo mataban a pedradas y volvía a revivir, oraban por él y revivía y iba a predicar de nuevo sin miedo. Porque él volvía al Señor cada vez. Hay una analogía que es bien bonita, que en las primeras cartas Pablo se presenta como el gran apóstol del Señor y dice, yo el apóstol del Señor. Pero en su última carta a Timoteo le dice, yo el primero de los pecadores. Pablo va reconociendo a la medida que va madurando en su ministerio que él no era nada delante de Dios y que la necesidad de venir delante del Señor era recurrente, era de cada día, no era un simple ritual, no era una simple rutina, no era simplemente hacerlo por hacer, sino una necesidad de venir al Señor cada día y decirle, Señor, aquí está mi maldad, aquí está mi pecado, aquí están mis malos pensamientos, aquí está todo lo que me estorba, aquí está, Señor, todo aquello que no me deja servirte, aquí está, Señor, tómalo tú, te lo entrego, haz de él lo que tú quieras, pero quítalo de mí. Y ese es el punto del mensaje. Pónganse de pie. Esa es la conclusión que el Señor me hacía entender y me hacía llorar, como les digo, dentro de aquel carro que yo iba manejando. Gracias por tu misericordia. Tú hablas de diferentes maneras. Señor, hoy en día hay tanto lugar, tanta gente predicando aquello que les conviene, aquello que quieren agradar al hombre. Hable conmigo, hermano, ponga usted en su boca las palabras que usted tenga en su corazón. Si el Señor le ha hablado, póngale en sus manos al Señor todo eso. Y dígale, Señor, yo te he fallado muchas veces. Te he vendido a cambio de un placer momentáneo. Te he vendido a cambio de una mentira, a cambio de sanar a alguien. Señor, yo te he fallado de muchas maneras.
¿Cuántas veces te he traicionado, Jesús? Y en aquella cruz donde recibías la ira de mi pecado, lo que yo debí pagar, Señor, ese sufrimiento, esa burla, ese despojo, yo no estuve ahí, yo te estaba entregando, yo te estaba vendiendo. Yo te estaba vendiendo, Señor. Yo te estaba mintiendo, entregando, mintiéndote, Señor. Yo estaba huyendo de ti. Te estaba negando. Estaba diciendo que no te conocí por agradar a alguien, porque me dieron un empleo, porque no me dijeron loco. Decirle que si alguien necesita oración más, reconozco que yo no soy nadie, yo no soy nada, no me mire a mí. Pero si el Señor trató tan fuerte conmigo, es porque necesita hablarnos. Cuánto amor en esa cruz, Dios mío. Como si yo hubiese sido yo me bajo. Yo te digo, ni loco muero por eso. Pero tú no dijiste eso por mí. Tú dijiste, yo los amo tanto que voy a morir por ellos. Tú me dijiste, yo te amo. Cuando me traicionaste allá, haciendo cualquier maldad, todavía me estabas diciendo, yo te amo. Oh, poderoso Rey de gloria. Señor, clamo a ti misericordia, Dios mío, poniéndome yo primeramente, Señor, como pecador delante de ti, Dios mío, que te he fallado incontables veces, Dios mío. Pero es tu amor y tu misericordia que me tiene aquí de pie, Señor amado. Es tu amor porque no estoy en una cárcel, en una tumba, Señor. Es tu misericordia, tú lo sabes, Dios mío. Yo lo sé, Señor. Pero ahora también, Señor, quiero clamar misericordia por mis hermanos, Señor. Me hago culpable juntamente con ellos de sus pecados, Señor amado. Y clamo a ti misericordia, Jesús, Hijo de David. Ten misericordia de nosotros. Limpia nuestros pecados, limpia nuestra maldad, limpia nuestros errores, Dios mío. Oh, Rey soberano. Porque su nombre en esa alabanza diga, no tiene precio tu maldad. No tiene precio porque no pagaron ninguna cruz. Porque por esa maldad que tenemos adentro, alguien tuvo que morir, alguien tuvo que sufrir. Por esa maldad, por esa ingratitud. Bendito Rey de gloria. Señor, recibe la gloria, Padre. Perdona el pecado que hay en mis hermanos, si no hay, Dios mío. Límpialos, perdona.
vida ese pecado, Señor. Ten misericordia, Dios mío. Y no porque seamos mejores que alguien, y no porque seamos el más bonito, sino por tu misericordia, Dios mío. Apelamos a tu misericordia, Dios mío. No hay justificación, Señor. No hay justificación de nuestra maldad. Gracias por eso, Señor. No tengo palabras para agradecerte todo eso, Señor. Perdónanos, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, perdónanos. Gloria al Señor. Seguimos adorando. Gloria al Señor. Seguimos adorando, iglesia. Unos 5 minutos más. Hay poder en Jesús. Está temprano todavía, Dios mío. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, por tu mensaje, Señor. Que has traído, Señor, por boca del hermano Bess. Oh, Señor, saque ese espíritu de Buda, Padre eterno. Oh, Dios mío, porque a veces no es necesario, Padre eterno. Una necesidad en la finanza para negarle. A veces le negamos, Dios mío, en cosas tan pequeñas, Señor. Ayúdenos, Dios mío, a estar a cuenta con usted. Pero tu palabra dice, Señor, que Pedro, Dios mío, le negó 3 veces. Oh, bendito Dios. El detalle, Dios mío, estuvo, Señor. Que Judas, Dios mío, fue de aquellos religiosos, en lo cual, Dios mío, ese espíritu sigue operando en muchos. Nosotros somos fáciles para condenar a la gente, Señor. Siempre decimos, Padre bendito, oh, esta persona, esto y lo otro, y aquello. Oh, Padre eterno. Pero nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquel Dios mío, que sobre todo, Padre eterno, le negaron. Pedro le negó 3 veces. Oh, Dios mío. Tu palabra dice, Señor, que cuando Pedro, Dios mío, había vuelto, Señor, a la pesca, el Señor Jesucristo llegó ahí. Y no llevaba un discurso para decirle, Pedro, eres un sinvergüenza. Pedro, dijiste que me ibas a defender, que ibas a dar tu vida. ¿Y qué pasó? A la primera de cambio que corriste, solo lograste poner un golpe. Y te corriste, Pedro. No, nuestro Señor llegó. Y dice la palabra que puso un pez asado. Oh, Dios mío, qué amor tan grande. Tu palabra dice, Dios mío, que lo restauró, diciéndole, Pedro, me amas. Oh, Dios mío, cada vez que Pedro le decía, Señor, te amo. Oh, Señor, Pedro recordaba que le había negado. Dios mío, ahora, Dios mío, ayúdanos que este pueblo, después de este mensaje que nos ha traído, Padre eterno, que nosotros muchas veces le vendemos tan fácil, hablando en mal, Señor, del hermano. Padre, yo soy, Dios mío, consciente, estoy, Padre bendito, claro, que este ministerio que usted ha levantado aquí no es para maldecir, es para bendecir. Y vamos a bendecir, Padre eterno, aún aquellos que hablen en mal de nosotros, aún aquellos, Padre bendito, que nos bendigan. Señor, bendícelos, Padre, bendícelos, Señor. Dale, Dios mío, la salvación, dale sabiduría, prospéralo, Señor, prospera su familia, prospera su ministerio,